síntomas transitorios. Ya cuando ya ponemos de manera un poco más específica a evaluar qué viene siendo ya el término de o la definición de epilepsia, cómo podemos catalogar la epilepsia teniendo en cuenta como referencia a la ILAE, nos da una definición clínica práctica en donde se da la ocurrencia de al menos dos crisis no provocadas con una separación de más de 24 horas o una crisis no provocada que esté en contexto de una persona que tenga la probabilidad de presentar crisis al futuro y que ese riesgo sea mayor o igual al 60% de presentar una recurrencia o dos crisis no provocadas proyectadas sobre los siguientes 10 años. Y una tercera definición que es cuando ya se hace un diagnóstico de un síndrome epiléptico, teniendo en cuenta pues ya la semiología, los hallazgos tanto en imagen como en electroencefalograma. Entonces, la ILAE en el 2014 nos saca un apartado específico en donde nos da cómo podemos calcular esa probabilidad de recurrencia que es mayor al 60%. Entonces, para el 2014, nos daba este cuadro que es muy ilustrativo, en donde tenemos que en cualquier escenario de un electroencefalograma normal con una primera crisis, en donde se encuentren descargas epileptiformes interictales, ya la probabilidad de recurrencia nos aumenta más del 60%, varía incluso a un 65, un 70%. Entonces, solo con este hallazgo ya podríamos considerar que la paciente tiene o el paciente tiene una epilepsia. Si vemos que hay una lesión estructural en resonancia o en TAC, que ya depende entonces la localización, si vemos una esclerosis mesial temporal, displasias, tumores, ACV, malformaciones vasculares, van a variar dependiendo el tipo de localización y de lesión primaria, pero en esencia el hecho de tener una lesión estructural nos daba también un riesgo ya elevado de un 60 a un 80% en cuando se asocia a un área epileptogénica como tal de la lesión y que debuta con una crisis. Antecedentes neurológicos como trauma craneoencefálico severo, accidentes isquémicos o infecciones del sistema nervioso central, también dependiendo el tipo y la etiología y la localización, vamos a tener un rango que puede variar de un 50 a un 70%. Si la crisis es durante el sueño, tiene una mayor predicción a que se vuelva a repetir y estas también tienen un riesgo de un 50 a un 60%. Y como lo comentamos anteriormente, si allá hay un síndrome epiléptico conocido, por ejemplo, un síndrome de una epilepsia mioclónica juvenil, el riesgo de que haya una probabilidad de recurrencia por sí solo ya es más del 80%. Esto teniendo en cuenta que la probabilidad de una persona que no tenga ninguno de estos factores de riesgo y que presente una primera crisis no provocada, la probabilidad de recurrencia a los 2 años es de aproximadamente el 40%. De ahí salen más o menos esos porcentajes con los que la ILAE nos trata de dar como ese algoritmo operativo. En cuanto a la epidemiología, entonces aquí tenemos algunos datos sacados de la última publicación que sale con Lancet, basada en el Global Burden Disease, que analizó toda la estadística mundial de la epilepsia para el 2021, en donde, por ejemplo, de manera así como global, nos hablaba que en cuanto a Estados Unidos teníamos una prevalencia de 6.38 por cada 100.000 habitantes, en donde hablaban incluso que una de cada 26 personas en Estados Unidos podía llegar a padecer de esta enfermedad. Y algo importante de este boletín que sacan en Lancet
es que dicen que el 80% ocurre en países de ingresos bajos y medianos. Cuando uno busca estudios en cuanto a Colombia, nos hablan de una prevalencia aproximada de 11,3 por cada 100.000 habitantes. Entonces, si realmente nos comparamos con otras regiones, somos una población que tiene una prevalencia bastante importante en esta patología. Ya cuando analizamos entonces aquí las diferentes gráficas, tenemos que en esta primera gráfica tenemos como la prevalencia global de epilepsia idiopática, y cómo ha ido aumentando, cómo aumenta pues conforme a la edad y pues conforme se van acumulando los casos. En la segunda gráfica tenemos ya la prevalencia global de epilepsia secundaria y aquí la prevalencia de epilepsia combinada, tanto idiopática como secundaria. Aquí es otra, pues como para dar más correlación a nivel mundial. Entonces aquí tenemos dos gráficas de frío y calor, en donde entre más caliente, pues mayores va a ser el número de prevalencia. Entonces aquí tenemos en la gráfica A los años estandarizados vividos con discapacidad en las personas que tienen epilepsia idiopática por cada 100.000 habitantes. Vemos que Colombia, por ejemplo, se encuentra en un punto más bien intermedio en comparación. Y aquí ya es un mapa también de frío y calor, en donde se habla netamente de la prevalencia de epilepsia idiopática por cada 100.000 personas. Esta es una enfermedad que te genera una alta carga no solo de mortalidad, sino una alta carga para los sistemas de salud, para las políticas como tal, la economía global, en donde vemos tanto por un lado la parte de mortalidad como por la parte de incidencia, prevalencia y de los años de vida perdidos, en donde pues así como hacíamos referencia y me llamaba mucho la atención, tenemos como valores sobre todo más altos en países de bajos y medianos ingresos, en comparación con otros de pronto de ingresos más altos. Ya cuando hablamos entonces de la fisiopatología, esto se nos puede extender mucho a una charla entera solamente de este segmento. Sin embargo, cuando uno revisa como en qué está el estado del arte del estudio de la parte de la fisiopatología de la epilepsia. Básicamente nos lo pueden resumir y es como lo que quiero que se lleven en estas siete posibles mecanismos. Entonces tenemos en primera instancia una expresión anormal de los microRNAs. Aquí hay algunos de los tipos más estudiados y con más asociación a la aparición de síndromes epilépticos. Anormalidades ya genéticas y también sobre todo cromosomales. También se meten ya factores epigenéticos en cuanto a histonas y demás configuraciones de la cromatina. Un eje importante que también ha cogido mucho peso en el estudio y en el tratamiento de la epilepsia es cuando hay una disregulación o hay una alteración en la comunicación eh, entre esa cascada como proinflamatoria y la respuesta inmune moduladora entre ese eje cerebro-intestino. También, pues también en correlación con esta alteración tanto de microRNAs como de alteraciones genéticas, está también alteraciones estructurales en la formación de ciertas proteínas que se encargan y que están también relacionadas con la otra parte de esta fisiopatología, que es una alteración de los receptores de los canales iónicos, de cómo es ese paso transmembrana de los canales de los diferentes iones a nivel de la membrana celular. También receptores, alteraciones a nivel de los receptores y de la funcionalidad de los neurotransmisores, en específico del ácido gamma aminobutírico. También otra teoría que está muy bien estudiada y que también es parte de los ejes de tratamiento ya un poco avanzados de esta enfermedad es una sobreexpresión
de las cascadas de estrés oxidativo, con liberación de radicales libres y de que generan injuria o lesión ya neuronal. Entonces, ya entrando en materia de la clasificación, la ILAE en el 2017 nos propone esta clasificación que me parece bastante práctica, en donde tenemos tres formas de clasificar las crisis, tanto focales como generalizadas como desconocidas. Ya los tipos de epilepsia, entonces los podemos clasificar como focales, generalizadas, combinadas o desconocidas o idiopáticas. Y ya con todo esto organizado, si ya tenemos, si ya enfocamos a nuestro paciente en cada una de estas casillas, podemos establecer como en la parte final de la clasificación si se correlaciona o si cumple criterios de unos síndromes o de algún síndrome epiléptico. Otra de las cosas importantes que debemos tener en cuenta en cuanto a la clasificación de la ILAE es la correlación transversal que tienen las comorbilidades a la hora de nosotros clasificar nuestro paciente y este apartado particular en donde tenemos las diferentes etiologías. Entonces es esa mnemotecnia que siempre nos enseñaban desde el pregrado para buscar cuál es la etiología de cualquier tipo de enfermedad a nivel de sistema nervioso. Entonces, una causa estructural, genética, infecciosa, metabólica, inmune, desconocida, entre muchas otras. Entonces, a partir de esto, entonces ya podemos ramificar un poco más la clasificación en cuanto a si son focales o si son motoras o no motoras. Entonces, aquí entonces, pues es simplemente un resumen que salió en el Continuum de este año de epilepsia, en donde tenemos la descripción de cada una de las hallazgos semiológicos de las crisis que podemos encontrar. Entonces, crisis tónicas, clónicas, mioclónicas, atónicas, bueno, en fin, aquí hay algunas de las características tanto por duración como por hallazgos en electroencefalograma, como por de pronto puntos clave que nos ayudan a diferenciar entre uno y otro. Es más como para que se den cuenta de pronto de las posibilidades de crisis en donde podemos enfocar y donde podemos encajar a nuestros pacientes, todo con el fin de ir buscando el mejor tratamiento para el tipo de crisis que está presentando. Aquí tenemos entonces por otro lado las crisis no motoras, entonces dependiendo si son autonómicas, si son de la parte comportamental, cognitiva, emocional, sensitiva, si son ausencias tanto típicas como atípicas y cómo lo podemos diferenciar de manera semiológica. ¿Listo? Entonces, recientemente, este año, de hecho, ya la ILAE sacó una nueva actualización de esta clasificación inicial que les acabo de comentar, en donde si bien realmente partimos de un hecho muy similar, aquí lo que ellos quisieron establecer es cómo clasificar también según el nivel de conciencia. Entonces, sí, dependiendo de las crisis tal y cual como las estábamos clasificando antes, focal, desconocida o generalizada, y en cuanto al nivel de conciencia, si la conciencia está conservada o está alterada. Y de esa manera, entonces ya cómo es la característica de la crisis. Entonces ahí ya podemos determinar un tercer nivel en donde evaluamos si es focal, bilateral, si es generalizada, si es tónico-clónica, si es mioclónica, todos esos subtipos semiológicos que acabamos de mencionar. Y agregan unos descriptores en donde nos hablan entonces también de la semiología y de la secuencia cronológica. Entonces, ya se le da mucha más importancia a decir cómo empieza la crisis y sobre todo a la parte de la conciencia. Es una crisis que empieza con una conciencia
conservada, pero conforme se va desarrollando hay una pérdida o hay una alteración de la conciencia y hay un cambio de pronto en el patrón tanto motor o no motor. Entonces es una forma realmente más semántica, es una clasificación que de pronto corrige esos errores que se daban a la malinterpretación en la clasificación anterior para que todo sea un poco más aceptado de manera global. Entonces, esto es realmente, como les comentaba, son temas bastante largos en donde cada uno de estos apartados puede dar para una revisión o una charla y es solamente como para que vean los diferentes síndromes de epilepsia. Como les comentamos, el papel del especialista en esencia es entrenarse, formarse para saber reconocer cada uno de los diferentes hallazgos semiológicos de las crisis, hacer como el estudio tanto imagenológico, electroencefalográfico y de esa manera ver si el paciente encaja en alguno de todos estos síndromes de epilepsia. Entonces, tenemos síndromes que son específicos de la etapa neonatal o de la etapa infantil, síndromes que son de inicio en la infancia, que son que varían según la edad, en cuanto que son como los que más fácilmente reconocemos en nuestras prácticas diarias, que son las epilepsias generalizadas, las epilepsias focales, las encefalopatías del desarrollo o las epilepsias que son combinadas. Ya entonces cuando hablamos ya de algunos patrones electroencefalográficos y clínicos, entonces tenemos algunas características que sí es importante que mm, tengamos como presentes porque son las que nos van a ayudar a determinar en dónde podemos ubicar a nuestro paciente. Entonces tenemos que la edad de aparición, por ejemplo, de las epilepsias de ausencia de la infancia, entonces está entre los 4 y los 10 años, tienen un comportamiento normalmente autolimitado y pues tiene estas características a nivel pues, de los electroencefalogramas. De la misma manera, la epilepsia de ausencia juvenil, la epilepsia mioclónica, las epilepsias generalizadas tónico-clónicas. Esto solamente para ver todos los otros tipos de síndromes de epilepsia que podemos encontrar. Eh, Vuelvo y enfatizo en que una forma importante en la que nosotros debemos enfocar nuestro paciente es saber en el grupo etario en el que está, qué tipo de presentación o de crisis tiene. De esa manera también podemos nosotros predecir si va a tener un curso autolimitado o no, si va a necesitar de pronto un seguimiento, un tratamiento más dirigido, si vemos que va a ser a largo plazo, que es el papel que en últimas tenemos nosotros, de definir si se beneficia o no de algún tratamiento neuroquirúrgico para pues estas causas de epilepsia. Estos son otros síndromes, algunos muy conocidos por esos epónimos. Mm, Hay otras características que debemos tener en cuenta y es que no todos los síndromes de alteración de conciencia son crisis y no todas las crisis generan una característica como semiológica evidente eh, en nuestros pacientes. Entonces aquí son algunos de los criterios para definir esas crisis no convulsivas en donde en esencia es que se encuentren todos estos patrones que duren al menos 10 segundos y de espigas generalizadas, de ondas y espigas con complejos con una frecuencia de más de 3 por segundo, espigas generalizadas que, pues que no tenga esa duración, esa frecuencia, pero que esté acompañado de uno de estos criterios secundarios. Entonces, todo esto es como para darnos cuenta de las crisis que pueden ser convulsivas, crisis no convulsivas, focales, motoras, no motoras. Eso es como para que vayan empapándose de toda esta terminología y de esa manera podamos categorizar muy bien a nuestro paciente
y ofrecerle la mejor opción de tratamiento. Entonces, este es un algoritmo muy básico en donde lo que nos dice es de cómo abordamos a estos pacientes con un síndrome de alteración del estado de conciencia. Entonces tenemos justamente ese evento inicial que nos llega generalmente a los servicios de urgencias, en donde el eje central realmente es la historia clínica, en donde debemos interrogar muy bien todos los prodromos, toda la sintomatología previa, durante y posterior al evento, la duración del episodio, si hubo o no un estado posictal, es decir, ese estado como de letargo o de confusión o de somnolencia que puede aparecer justo después de esa descarga eléctrica normal, si hubo algún desencadenante o no, eh, si ha tenido episodios similares. De esa manera, entonces empezamos a mirar hallazgos al examen físico, si hay alguna característica que nos hable de malformaciones cutáneas, de facomatosis, de alteraciones dismórficas, de si encontramos algún déficit focal en nuestro paciente, descartar todos los diferenciales de acuerdo a todo esto. Entonces miramos si se realiza algún tipo de imagen diagnóstica o de un estudio electroencefalográfico. Y teniendo en cuenta ya todo esto, lo anterior, ya habiendo categorizado si presentó una crisis, qué tipo de crisis, qué clases, si es capaz de enrolarse en un diagnóstico de síndrome epiléptico o pues que tenga alguna semiología realmente de crisis. Entonces, en cuanto a los diagnósticos diferenciales, esta es una tabla que me pareció muy práctica, en donde dependiendo las etiologías más frecuentes, entonces crisis, síncope, ataque isquémico transitorio, amnesia global transitoria, migraña, podemos tener algunas variables y de esa manera es que podemos nosotros hacernos valer para que desde la parte del mismo interrogatorio y del mismo examen físico vayamos mirando a cuáles pacientes realmente es necesario de pronto correrles para hacerles una imagen de control, una resonancia, un electroencefalograma, o por el contrario, enfocarlo, no sé, en el tratamiento de una hipoglicemia, de evaluar un trastorno. Aquí vemos, por ejemplo, eventos que podrían simular las crisis. eh, los ataques de pánico, de ansiedad, síndromes conversivos, los eventos paroxísticos no epilépticos. Realmente hay muchas etiologías que debemos tener en cuenta y que solamente pues con el entrenamiento y la práctica es con el que uno se va como organizando mentalmente y generando como ese algoritmo para la evaluación y para el estudio de estos diferenciales. Este es como un resumen en donde pues también encontramos em, los diagnósticos diferenciales más frecuentes de pronto en nuestra práctica diaria. Y estos son más asociados a población pediátrica. Em, Listo. Entonces, en cuanto a la clínica, mm, debemos evaluar justamente pues todas estas cosas de si de pronto el familiar o la persona que está con nuestro paciente no nos da de pronto esa información, debemos siempre hacer este interrogatorio. Debemos siempre buscar que nos respondan todos estos ítems. Entonces, de esa manera es con la que nosotros vamos a evaluar si vamos a poder encontrar o no mm, como esa crisis que estamos tratando de buscar, o si por el contrario nos enfocamos hacia otros diagnósticos etiológicos o diferenciales. Esta es una tabla también muy interesante en donde dependiendo el lóbulo en donde se genera la descarga, vamos a encontrar una serie de síntomas y por ende también debemos tenerlos muy presentes y siempre se deben interrogar, siempre se deben preguntar, porque de esa manera podemos darle también una localización anatómica de entrada sin necesidad de realizar esas neuroimágenes y por el contrario, ya cuando tengamos esa imagen vamos a ir a buscar alguna alteración más enfocada
en esas áreas específicas. Dentro del abordaje integral de la epilepsia, entonces tenemos una serie de ayudas diagnósticas adicionales en donde tenemos las neuroimágenes, tanto estructurales como funcionales, estudios electrofisiológicos, baterías neuropsicológicas completas diseñadas exclusivamente a los pacientes con epilepsia que nos van a ayudar a determinar mm, el compromiso tanto intelectual como de otras esferas mentales y cognitivas que nos van a ayudar a estadificar bien nuestros pacientes. Marcadores genéticos, bioquímicos, moleculares, biomarcadores, que todo eso pues en conjunto nos va a ayudar a reforzar nuestro diagnóstico y a pulir nuestro diagnóstico. Si nos vamos más específico a la parte de biomarcadores, entonces tenemos este estudio del 2022, es un estudio muy bonito en donde categorizan los biomarcadores dependiendo si es para líneas neuronales cerebrales, neuroinflamatorios, y este que me parece muy interesante, que de hecho uno ve que lo utilizan mucho los neurólogos actualmente, son marcadores que nos ayudan a evaluar esa carga de las crisis en cuanto a evaluar esa frecuencia, la duración y pues de esa manera proyectar la severidad de las crisis. Entonces aquí están simplemente algunos de los ejemplos y pues la utilidad clínica que estos merecen. En cuanto a las neuroimágenes, entonces tenemos realmente un espectro bastante amplio. Es muy importante para nosotros conocer justamente el funcionamiento y en qué momento podemos disponer de estas imágenes. De manera general, este es como un resumen de algunos de los artículos que se pudo revisar, en donde dependiendo la etiología vamos a encontrar diferentes tipos de imágenes de elección. Entonces, para evaluar la epilepsia, como recordábamos al inicio, no siempre es algo idiopático, no siempre, pues, porque podemos encontrar lesiones estructurales que nos estén generando justamente ese tipo de alteraciones. Entonces, dependiendo eh, la etiología, podemos ubicar diferentes tipos de imágenes. Ya en cuanto a epilepsia como tal, entonces tenemos las tomografías, la resonancia tanto estructural como funcional, las imágenes de difusión, las tomografías por emisión de positrones, tomografías que se enfocan ya con electroencefalograma, tomografías que con unos nucleócidos específicos que van a captar, dependiendo de lo que estemos buscando, la parte metabólica de la crisis para evaluar si hay un hiper o un hipometabolismo en las lesiones o en las estructuras que queramos analizar. Aquí tenemos algunas de las ventajas y de las desventajas. En esencia, realmente en nuestra práctica clínica como rutinaria debemos tener en cuenta sobre todo los hallazgos es en la resonancia, que va a ser como nuestra imagen que de entrada vamos a tener una buena sensibilidad y especificidad, y de ahí es de donde vamos a partir realmente el estudio de las epilepsias. Entonces, en una epilepsia de inicio de nuevo, vamos a encontrar hallazgos positivos en la resonancia en un 35 o un 50% de las veces. Eh, Vamos a tener unas secuencias específicas donde va a ser el T1 ponderado y el T2 ponderado, y aquí viene ya los protocolos que se establecen como tal para estudiar la parte de las crisis en resonancia, y el protocolo quizás más conocido y más estandarizado y avalado por la ILAE es el protocolo Harness, que es las neuroimágenes armonizadas para evaluar las crisis estructurales. Entonces, en esencia, lo que nosotros vamos a tener en este tipo de imágenes es justamente ese T1 ponderado, un T2 pesado, las secuencias de difusión, también podemos tener unas secuencias de recuperación de doble inversión o imágenes por tensor de difusión.
todas esas imágenes realmente se calculan a partir de los volumétricos tridimensionales, es decir, de todos los volumétricos de las reconstrucciones de los tres ejes axial, coronal y sagital, en donde nos dan voxeles completamente cúbicos, que de esa manera nos aumentan la calidad de las lesiones y de los hallazgos en imágenes que vamos a buscar. Estas secuencias pues son más o menos, estos son como los tiempos estandarizados de los diferentes protocolos promedio para realizar estos estudios. Y otra de las cosas importantes que debemos tener en cuenta al pedir estas secuencias es que siempre se deben comparar en conjunto. Y es justamente cuando vemos estos cambios en las diferentes secuencias en donde nos damos cuenta que sí pueden haber alteraciones estructurales. Ahora, pues con el auge de las nuevas tecnologías, este protocolo se validó inicialmente en las resonadoras de 1.5 teslas. Realmente la recomendación de la ILAE actualmente es que se haga en resonadores de al menos de 3 teslas, y ya para características netamente académicas e investigativas ya sugieren incluso protocolos en resonadores de hasta 7 teslas. Entonces, este es el protocolo que debemos conocer y que debemos siempre solicitar a nuestros pacientes para que con ayuda de los neuroradiólogos o de los servicios técnicos de radiología, ellos ya deben tener todo eso muy bien estandarizado, y de esa manera podemos aumentar más ese valor predictivo de nuestros estudios. En cuanto al electroencefalograma, entonces tenemos, pues, este es un score que se validó inicialmente para los pacientes que ingresaban a UCI o que llegaban a UCI por otro motivo y que se les sospechaba crisis convulsivas, para evaluar por cuánto tiempo debemos realizar estos estudios electroencefalográficos. Entonces, dependiendo justamente estas variables en cuanto a los tipos de descargas, la frecuencia, unos patrones específicos de descargas, ya sean lateralizadas o bilaterales periódicas, o presencia de otras anormalidades, o que hayan precedido una crisis, o que tengan unos ritmos de descarga específicos. Entonces todo esto nos va a ir puntuando, y de esa manera vamos a establecer el riesgo de presentar las convulsiones. Entonces tenemos que, cuando tenemos un score de 0, realmente no habría necesidad de hacerle a nuestro paciente en ese momento un estudio electroencefalográfico continuo. Si ya por el contrario tenemos un score de 1 punto, debemos conectarlo inmediatamente a un electroencefalograma continuo por al menos 12 horas. Si durante estas 12 horas la persona que está reevaluando el paciente, el estado clínico del paciente, documenta que hay algún cambio electroencefalográfico, ya pasaríamos a este subgrupo de alto riesgo, en donde recomiendan realizar al menos este electroencefalograma continuo por 24 horas. ¿Qué se dieron cuenta al realizar estos protocolos? Que de esa manera digamos que proyectaban que se quedaran sin reconocer crisis hasta el 5% de las veces. Es decir, que la probabilidad de pronto de que con los estudios y la duración, que no cogiéramos una crisis con esta duración en estos tipos de pacientes, según su riesgo de presentar justamente esa crisis, era digamos, hasta del 5%, 9.6% en otras series. Entonces, ya una vez hecho como todo esa explicación del abordaje diagnóstico y de las ayudas complementarias que podemos tener, está este algoritmo de la Sociedad Americana de Epilepsia, que es bastante pragmático y que es el que siempre nos enseñan en el pregrado, en donde tenemos justamente esta línea de tiempo, y que dependiendo de en qué momento nos encontremos, es en donde debemos realizar justamente todo ese algoritmo de diagnóstico.
Entonces aquí tenemos pues realmente la estabilización del paciente, evaluar la semiología, el examen físico, realizar todo el análisis básico de reanimación de nuestro paciente, evaluar si necesita o no monitorización electroencefalográfica, recoger muestras pues de todo tipo, evaluar la glucosa, ver si tiene causas reversibles o no de esta alteración de conciencia, tratar de obtener accesos venosos, tratar de tomar muestras tanto para todos los laboratorios básicos como toxicológicos, si ya tenía antecedentes de crisis, evaluar también, tomar en la misma muestra los niveles de anticonvulsivantes, si se tienen, según el tipo de anticrisis que consuma el paciente. Entonces, en ese momento llega, se presenta la crisis, si no, si cede de manera espontánea, entonces vigilarlo, realmente no necesita algún tipo de tratamiento adicional, pero si la crisis continúa, entonces recordemos siempre que el manejo de primeras líneas son las benzodiazepinas y pues aquí tenemos varias opciones de administrar, entonces tenemos el midazolam intramuscular, el lorazepam intravenoso, diazepam intravenoso, son los típicos y los que tienen un mejor grado de recomendación. Sin embargo, si no tenemos ninguno de estos, aquí están las dosis también para que los tengan en cuenta. Mm, Debemos evaluar entonces la administración de fenobarbital, de intravenoso, de diazepam rectal, de midazolam intranasal. El punto es que siempre, dependiendo del lugar a donde ustedes lleguen a ejercer, saber con qué cuentan, saber cómo son los protocolos de esa institución o si no hay nada instaurado, usar estos algoritmos y pues coordinar con su equipo de trabajo, pues cuál va a ser el plan a seguir cuando lleguen este tipo de pacientes. Entonces, de esa manera tenemos ya un tiempo de 5 a 20 minutos de la terapia inicial. Si la crisis continúa, entonces tenemos ya la opción de utilizar aquí en estos, tenemos una segunda opción de segunda dosis de medicamento de benzodiazepina, pero algunos que solamente tienen una dosis, entonces después nos pasamos inmediatamente ya a un anticrisis. Entonces los anticrisis recomendados, entonces está la fosfenitoína, el ácido valproico, el levetiracetam, el fenobarbital, la lacosamida, el levetiracetam, dependiendo, hay muchas opciones, dependiendo pues lo que se encuentre en la institución, pues es cómo se va a organizar esos protocolos. La idea es que siempre el equipo sepa qué es lo que se debe pedir, a qué dosis se debe pasar, en qué infusión, con cuánto tiempo, en los bolos y demás. Eh, Ya en ese tiempo, si la crisis continúa y pues no hay claridad de mejoría con los medicamentos de segunda línea, entonces ya pasamos a las terapias de tercera línea, en donde pues incluye repetir justamente esas dosis de impregnación de los anticrisis asociado a dosis de anestésicos que nos ayuden a generar un estado de sedación profundo y que nos ayude a garantizar un estado de neuroprotección o de silencio a nivel cerebral. Entonces, ya justamente en esos escenarios es en donde nos encontramos con la segunda parte de la charla, que es el estatus epiléptico. Entonces, el estatus epiléptico se define como un estado, pues, el estatus epiléptico convulsivo generalizado se refiere a la condición en donde hay una falla de todos esos factores normales que sirven para abortar las crisis típicas, justamente en esos escenarios en donde vemos que ya tenemos que llegar a utilizar incluso esas terceras líneas de manejo. La ILAE entonces tiene unos criterios y unas definiciones ya específicas en donde, por ejemplo, tenemos que el estado epiléptico refractario es ese estado epiléptico que persiste a pesar de la administración de al menos dos medicamentos eh, adecuadamente seleccionados y dosificados, incluida una benzodiazepina. Realmente ahí ellos dicen que no se requiere de una duración específica de la convulsión. Si ya ustedes ven que ya lleva dos medicamentos, uno de ellos puede ser la benzodiazepina y no mejora, estamos entrando en un estado epiléptico refractario.
El estado epiléptico suprarrefractario es ese estado epiléptico que persiste al menos 24 horas después del inicio de la anestesia o de esa sedación profunda, ya sea sin interrupción a pesar del tratamiento anestésico adecuado o durante el anestésico o durante el tratamiento anestésico, em, que requiere incluso volver a sedar a nuestro paciente. El estatus no convulsivo es entonces ese estatus que no tiene síntomas motores y que está definido normalmente como una actividad de crisis después de 10 minutos continuos. Em, Aquí vienen ya otros diagnósticos como el FIRES, que es esas síndromes epilépticos relacionados con infecciones o con fiebre, que antes se hablaba mucho, pues que era como exclusivo en niños, pero ya también se ha hecho la categorización que eso también se puede dar en adultos, o el NORS, que es el estatus epiléptico de instauración refractario de instauración de no, en donde pues realmente no se tiene una etiología clara o identificada en esas primeras 24 horas, tanto del diagnóstico como del manejo. Ahí tenemos la incidencia de cada uno de los mismos mm, y pues tenemos justamente esta frecuencia de los pacientes que ya sufren de crisis, de que lleguen a presentar estos estados epilépticos refractarios y los superrefractarios. Entonces, la ILAE también tiene una dimensión ya operacional en donde dependiendo del tipo de crisis, si es tónico-clónica o generalizada o si es focal con alteración de la parte de la conciencia o que realmente no cumpla con estas dos condiciones previas, dependiendo, entonces la dimensión operacional es dependiente del tiempo. Entonces, si es una crisis tónico-clónica, ya hablamos que son crisis que se van a prolongar por más de 5 minutos, por más de 10 minutos, e incluso dan esa ventana de 10 a 15 minutos. Si una crisis dura más de este tiempo, la probabilidad que remita por sí sola es muy baja. Es decir, la probabilidad que nuestro paciente entre en un estatus epiléptico y que debamos realizar un manejo para estatus epiléptico es realmente muy alta. Y ya una dimensión operacional con un tiempo que es denominado el T2, es ese tiempo en el que ya la crisis se ha perpetuado durante más de 30 minutos en casos tónico-clónicos, durante más de 60 minutos en casos focales, en donde ya van a presentarse alteraciones o lesión neuronal directa que se va a traducir en déficit o en complicaciones asociadas ya completamente a las crisis. Este es otro diagrama en donde tenemos pues ya un poco más esquematizado, dependiendo el tipo de crisis, si se toman 5, 10 o ese rango de 10 a 15 minutos, este periodo crítico en donde ya va a haber una lesión irreversible en el tejido cerebral. En cuanto a la epidemiología del estatus epiléptico, entonces tenemos que hay una incidencia de 20 a 40 por cada 100.000 habitantes, es mayor en adultos, es más frecuente en adultos mayores y en caucásicos. El 50% de los pacientes que debutan o que presentan este tipo de crisis ya tienen un antecedente de epilepsia. De esos, el 10% por lo general son adultos, el 20% de los pacientes que presentan esas crisis son niños. Y esto, en esencia, es importante que nosotros entendamos cómo manejarlo, cómo tratarlo, porque es una emergencia neurológica real. Esto sí es muy cerebro dependiente, al igual que todas las lesiones vasculares y demás. Si no tratamos bien, si no identificamos bien, si no administramos bien los medicamentos y hacemos un algoritmo de manejo adecuado, nuestro paciente va a producir y va a presentar alteraciones neurológicas irreversibles.
llegando a tener causas de mortalidad incluso hasta en el 40%. Y pues este es otro dato que me pareció interesante, que es la segunda causa de ingreso a la neuroUCI en cuanto a etiología neurológica. Esta es otra forma entonces de clasificación ya específica del estatus epiléptico. Si se dan cuenta, tiene mm, una, como un algoritmo muy similar a las crisis en general, pero entonces pues aquí vamos a dividirla en si tiene síntomas realmente motores o no motores, si es un estatus no convulsivo, con alteración del estado de conciencia, sin alteración del estado de conciencia, mm, si va a tener síntomas bilaterales, si va a tener síntomas focales, si va a tener una clínica típica o una clínica típica, o si va a tener alteraciones netamente autonómicas. Entonces, este es como otro subtipo que se puede, pues en un estudio, en una revisión sistemática que hicieron como de cómo es el estatus epiléptico de los pacientes en las unidades neurocríticas, que es otra forma que también podemos encontrarlo y clasificarlo. Una forma que me parece también un poco más pragmática y más de pronto organizada en nuestro pensar clínico es que siempre debemos evaluar la etiología. Si no encontramos la etiología, pues nos encontramos ante esos NORS, las características electroencefalográficas y vamos a estar en un estado epiléptico refractario o suprarrefractario, que fue lo que les expliqué justamente en ese diagnóstico operacional. Otra parte es la edad, a qué paciente nos estamos encontrando. Entonces aquí es lo que les hacía referencia, que ahora el FIRE se puede encontrar en cualquier edad. Y esto se puede estar relacionado incluso en las hasta 14 días previos del debut del estatus epiléptico, el síndrome febril. Mm, Esto es como parte del manejo farmacológico, tanto con las diferentes ventajas y desventajas. Si se dan cuenta, sigue el mismo algoritmo del manejo de las crisis, solo pues que debemos irlas escalonando dependiendo justamente cómo vemos que se va prolongando en el tiempo o si vemos ya un patrón electroencefalográfico específico que nos haga pensar que debemos de una vez escalonar nuestro tratamiento, llevarlo a una sedación profunda o a uso de anestésicos o de manejo combinado. Entonces aquí tenemos los diferentes anticrisis, las benzodiazepinas. Eh, este es un cuadro un poco más específico, en donde ya tenemos muy bien enfocado la dosis de carga, la dosis de mantenimiento, la vida media y el metabolismo. Esto es muy importante, sobre todo cuando estamos tratando a pacientes con muchas múltiples comorbilidades, si está anticoagulado o no, si tiene lesión renal, si tiene lesión hepática, porque dependiendo de todo eso es que justamente debemos garantizar ese parámetro que nos hablaba del estatus epiléptico refractario y suprarrefractario acerca de la adecuada selección de nuestros tratamientos. Ahora ya la tercera parte de la charla, ya la última parte de esta sección, es como dar una pequeña introducción hacia la cirugía de epilepsia. Entonces, realmente, digamos que el 30 al 40% de los trastornos convulsivos con el tiempo pueden llegar a volverse refractarios, es decir, que más o menos un tercio de las personas que sufren de epilepsia van a generar una farmacodependencia o van a ser refractarios a los tratamientos. Es decir, más o menos ese tercio de pacientes van a ser candidatos posibles a algún manejo o una coadyuvancia con algún tipo de tratamiento invasivo. Mm, Digamos que lo que se ha visto con los diferentes estudios que se han realizado, las diferentes series de casos e incluso estudios económicos en cuanto a comparación de cirugía de epilepsia y a comparación de el peso y la carga que se le genera a los sistemas de salud mm, con este tipo de tratamientos,
es que realmente los pacientes que son escogidos de una manera oportuna y de una manera temprana a estos tipos de tratamientos de cirugía de epilepsia tienen una mejoría significativa en la calidad de vida, en la carga, en los años de vida perdidos, en los reintegros, ya sea a la compromiso tanto laboral como escolar a los 3 o 6 meses. Por ende, realmente una de las premisas de esta parte es que no podemos dejarla como una última opción. Debemos hacerle el seguimiento adecuado a nuestros pacientes, evaluar muy bien qué tan frecuente está presentando esas fallas de tratamiento y ver si se benefician de tasas de manejos complementarios en general. Entonces, esta es una tabla que me pareció bastante interesante en donde tenemos justamente todos esos nuevos medicamentos anticrisis y los comparan con la cirugía, justamente pues en esos casos bien seleccionados en donde hay pues un algoritmo realmente de tratamiento muy bien hecho y tenemos que las tasas de remisión de crisis con la cirugía pueden llegar a ser bastante altas, sobre todo estos estudios en particular lo realizaron en cirugía de epilepsia de lóbulo temporal, que es una de las indicaciones realmente para llevar a manejo temprano quirúrgico a nuestros pacientes, que son los que realmente con los diferentes estudios se han visto que se benefician de una cirugía temprana. Quería traer esta reseña histórica sobre todo de cómo ha sido de pronto la evolución de la cirugía de epilepsia en nuestro país. em, en donde tenemos justamente que en 1960 se realiza la primera hemisferectomía en un paciente con un síndrome Sturge-Weber-Dimitri, y el paciente a los, al año del seguimiento había presentado remisión completa de las crisis, incluso con la suspensión de la medicación. Ya tenemos entonces para 1973 a 1976 la realización de la primera serie de casos, entonces como reportada en lo que pude encontrar de la literatura, de 15 niños llevados a cirugías estereotáxicas con resultados realmente de mortalidad en uno de ellos, pero de remisión de crisis en el 80% de los casos. Y pues no podíamos hablar de cirugía de epilepsia sin nombrar al doctor Fandiño, quien en 1981, luego de formarse en pues justamente esa parte de epilepsia y de cirugía de epilepsia en Suecia, realiza la primera hemisferectomía anatómica en Colombia, y de ahí en adelante empieza a crear como ese grupo de interés y como esa semilla de la curiosidad en toda la población colombiana y empieza a establecerse ya grupos de epilepsia y ya empieza a generar y Colombia empieza a tener como un papel importante incluso a nivel mundial en este tipo de tratamiento de enfermedades. Entonces tenemos que, por ejemplo, entre 1989 y 1990 funda el Hospital Neurológico de la Liga Colombiana contra la Epilepsia en Cartagena y realiza la primera callosotomía y lobectomía temporal anterior en el país. Justamente por ese interés que empieza a surgir en el territorio, es que en 1996 se realiza el primer taller internacional de epilepsia en países del desarrollo con sede en Colombia, organizado pues directamente por la ILAE. Y ya después del 2000 es que vemos pues el surgimiento de todos esos centros y grupos multidisciplinarios de epilepsia que conocemos hoy en día y pues que realmente están dotados de toda la tecnología que se puede buscar o encontrar en la literatura em, para darle pues el mejor tratamiento a la población colombiana. Entonces, centros como en Cartagena, Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, pues que se han vuelto centros de referencia para todas las regiones periféricas en este tipo de patología. Mm, Este es un punto importante. Entonces, como les comentaba, casi que un tercio de las personas
con epilepsia focal va a presentar una falla o una refractariedad al tratamiento anticrisis. Esto es como para evaluar una reseña histórica de los diferentes manejos y medicamentos anticrisis, donde tenemos ahorita estos incluso de tercera generación. Mm, y recordar justamente que cuando uno hace una muy buena selección del primer manejo anticrisis en nuestro paciente, por lo general vamos a lograr un control en el 47% con un tratamiento de primera línea. Ya si el paciente falla con un tratamiento de primera línea, el agregar un segundo medicamento nos va a dar un 9% adicional para el control de las crisis. Y si a pesar de ese segundo medicamento ya hay un fallo en el tratamiento, hay una recurrencia de las crisis, el hecho de agregar más medicamentos a esto realmente no nos va a sumar más de un 4% en el control de las crisis. Por ende, y por eso, pues digamos que también surgen todos esos estudios para evaluar cómo es el control cuál es el papel y la importancia de la cirugía de epilepsia y de los diferentes tipos de manejos invasivos en esta enfermedad. Entonces vamos a encontrar alguna serie de indicaciones y contraindicaciones, algunas absolutas, sobre todo en estos síndromes específicos, que se ha demostrado que les van bien y tienen buenos resultados, más allá de la morbilidad asociada al no hacer la cirugía. Es decir, someter o dejar a un paciente con cualquiera de estos síndromes netamente a un manejo farmacológico genera una morbimortalidad y una carga como de discapacidad mucho mayor y que en costos incluso termina siendo mucho mayor que someterlos a los manejos quirúrgicos y sopesando justamente ese riesgo de morbimortalidad propia de la cirugía. Se habla incluso de riesgos de mortalidad de las cirugías de epilepsia de hasta un 1% de los casos. Ya morbilidad, pues sí depende, y eso es justamente las otras indicaciones y contraindicaciones relativas. Entonces, dependiendo de las crisis focales, ya se habla mucho entonces de si hay una zona o un foco en área elocuente, si vale la pena o no vale la pena tratar ese tipo o resecar justamente esa área elocuente que va a terminar generando un déficit probablemente adicional en nuestros pacientes. Justamente en esas epilepsias farmacoresistentes, que es justamente esas que ya tienen un fallo al, o unas recaídas después de haber usado más de 2 medicamentos anticrisis adecuadamente seleccionados y, o, o, bien dosificados y bien administrados. Evaluar siempre el riesgo-beneficio, sobre todo con las comorbilidades de los pacientes, y esto está también en relación al hecho de no hacer nada. Entonces, el hecho de no hacer nada en pacientes con epilepsias refractarias o farmacoresistentes, hay un término que es este SUDEP, que es justamente esa muerte súbita por epilepsia, que se presenta en una mortalidad y en una proporción de 1 a 1.5% de los pacientes con epilepsias. Esos pacientes que de la nada, realmente sin saber cuál fue su causa de muerte, presentan una parada súbita. Digamos que cuando comparaban eso con hacer la cirugía, que tenía una mortalidad justamente de ese 1%, pues digamos que se da a esa hipótesis que realmente vale la pena trabajarle a los pacientes, incluso no ofreciéndoles algo curativo, algo que sea libre de crisis, sino buscando pues de pronto algo también paliativo para que le ayude a tener un mejor confort en, como en ese proceso de su enfermedad. La edad, digamos que lo que recomendaban o lo que encontraba ahí en los diferentes estudios, es que menores de 2 años lo correlacionaban mucho con, 1
alteraciones cognitivas y comportamentales a largo plazo, por la parte pues del neurodesarrollo y de la neuroplasticidad, que pueden llegar a quedar incluso alteraciones posterior a realización de cirugías de epilepsia en niños tan pequeños. También estaba muy discutida la cirugía en grupos ya extremos, mayores de 60, 65 años, mm, por justamente esa misma como evaluar cuál era ese beneficio real que le íbamos a ofrecer a nuestro paciente. Eh, pero pues digamos que eso se ha ido flexibilizando de acuerdo a los diferentes estudios y series de casos en donde se ha visto que los pacientes, pues vuelvo y lo digo en relación a lo anterior, uno puede ofrecerles a esas personas mayores una mejor calidad de vida, de pronto no garantizarles una remisión de crisis total, pero sí una disminución en la frecuencia. eh, y no solo sería para el paciente, sino también para los familiares, la red de apoyo que tienen esas personas. Los trastornos psiquiátricos, si se dan cuenta, entonces está pues como una indicación relativa y una contraindicación relativa. ¿Por qué? Porque más o menos hasta un 80, un 60, un 80% de los pacientes que tienen epilepsia tienen una comorbilidad psiquiátrica asociada. Entonces ahí ya también depende. Hay algunas publicaciones, por ejemplo, que eh, dicen que es por eso es muy importante justamente toda esa estratificación de con pruebas neuropsicológicas, acompañamiento de psiquiatría para evaluar qué tan probable va a ser que con el tratamiento de la crisis los síntomas modulen o no. Lo que se ha visto es que en general, cuando esas alteraciones psiquiátricas están en relación o a esos cambios comportamentales, están en relación a ese síndrome epiléptico o a esa crisis epiléptica, después de la cirugía suelen mejorar. Pero hay un buen porcentaje de pacientes que no mejoran y que por el contrario pueden incluso exacerbar algunas veces los síntomas. Lo que está a favor actualmente es que esa ya no sea una contraindicación, dado que la evidencia dice que los pacientes suelen mejorar con el tratamiento de cirugía de epilepsia y pues que eso debe ir muy bien de la mano de un tratamiento farmacológico previo que haga que su patología psiquiátrica de base también esté controlada al momento de la cirugía. ¿Listo? Las epilepsias, ya contraindicaciones absolutas de la cirugía de epilepsia, esos síndromes o trastornos epilépticos relacionados con la infancia, tal y como se dieron cuenta al inicio de la presentación, hay un buen grupo de etiologías que pueden ser resolutivas, pueden ser específicas de la infancia. Entonces, pues esos pacientes no deben ser llevados a cirugías o a manejos invasivos. Y lo otro es que justamente tanto el paciente como la familia cree falsas expectativas y no vaya de pronto a colaborar en todo el proceso de la realización de las cirugías de epilepsia. Entonces, pues como se van a dar cuenta, la selección de los pacientes de epilepsia requiere una preparación que está dividida incluso en varias fases. Una primera fase en donde realmente se va a hacer toda la estadificación y ver si es candidato o no para evaluar una lesión focal que pueda beneficiarse de algún tipo de tratamiento. Una segunda fase en donde ya se va a evaluar una monitorización electroencefalográfica, ya sea por videoelectroencefalografía en escalpe o ya sea por el estéreo EEG, todo eso guiado para tratar de evaluar mm, la zona más, delimitar mucho mejor la zona epileptogénica, la zona de descarga y bueno, pues todo lo que nos compete a la hora de planear nuestra cirugía. Y ya una tercera fase en donde encontramos ya la realización propiamente de la cirugía, ya sea tanto curativa o como paliativa. Entonces, estos son los cuatro términos que debemos conocer y relacionar muy bien: la zona sintomatogénica, la zona del inicio de la convulsión, la zona epileptogénica, la zona irritativa y la zona
la lesión epileptogénica. Justamente nuestro eje de pronto principal en cuanto a cirugía de epilepsia es tratar de delimitar todas estas regiones corticales y evaluar muy bien esto. Y de ese planeamiento es que depende el tipo de cirugía que se va a realizar. Este simplemente es un diagrama para ejemplificar las diferentes zonas o localizaciones corticales y los diferentes hallazgos semiológicos que podemos encontrar mm, de los diferentes puntos que se pueden beneficiar de tratamientos quirúrgicos. Este es un algoritmo bastante bonito, bastante bueno, que me parece muy práctico para nosotros determinar cómo podemos enfocar nuestros pacientes. Entonces, si se dan cuenta, aquí está derivado también de esas fases que les acabo de mencionar, cuándo se benefician de pronto de estudios invasivos, cuándo se benefician de solamente estudios imagenológicos básicos y pues de esa manera tratar de seleccionar nuestro paciente y evaluar muy bien. Entonces, ya después de que realizamos la cirugía de epilepsia, entonces tenemos esas escalas de resultados, que es el Angel, en donde nos van a evaluar la remisión de las crisis. Entonces tenemos de 1 a 5 y dependiendo de esa clasificación de la ILAE, cómo se correlaciona. Entonces clase 1A, clase 1, 1A, 2, 3, bueno, en fin. Todo eso es lo que nosotros utilizamos después de que realizamos la cirugía de epilepsia para realizar el seguimiento de nuestro paciente. Pero esta es otra herramienta muy útil que me pareció bastante interesante y que lo implementan mucho en esos grupos de epilepsia, son los modelos de predicción, son escalas que miden tanto la parte clínica como de resonancia y de electroencefalografía para determinar, dividir a nuestros pacientes en 3 grupos, en alta probabilidad de recuperación o de remisión de crisis, en baja probabilidad y en moderada probabilidad. Entonces eso es solamente como para que lo tengan en cuenta y pues que vean que tenemos muchas herramientas a la hora de llevar a nuestros pacientes a manejo quirúrgico. Y ya para finalizar, entonces estas son simplemente algunas de las barreras o limitantes que tiene de pronto la cirugía de epilepsia en un estudio que realizaron en el 2021, en donde, pues, en esencia, realmente hay una falla de pronto de conocimiento y de comunicación entre los médicos generales, de algunos médicos, incluso especialistas, en quiénes sí se benefician y quiénes no se benefician de la realización de la cirugía de epilepsia. Los costos, de pronto hay como un miedo acerca de pronto todos los costos que implica planear un paciente para cirugía de epilepsia, pero ya está completamente demostrado, como lo comenté anteriormente, que cuando uno lo analiza a largo plazo, realmente si uno escoge muy bien el paciente, les va a ir bien en comparación a no hacerles nada. Y pues eso sería más que todo lo que tenía para la presentación el día de hoy. Bueno, muy bien. Em, Permítame un momento, vamos a terminar la grabación.